La alarma de advertencia sonó en la estación comercial Kepler 442 como pájaros enfadados. El capitán Taman Park estaba en el puente de su nave, observando cómo la enorme estación espacial alienígena se hacía más grande en su pantalla. Sus manos estaban firmes, pero su corazón latía rápido. Después de 3 años de correr y esconderse, finalmente habían encontrado a otros seres vivos. Señor, están tratando de hablar con nosotros, dijo la comandante Soyeon Kim desde su asiento en el panel de comunicaciones. Su voz estaba cansada pero alerta. Como todos en la nave, no había dormido bien en meses. Póngalos, dijo Taimin. Se enderezó el uniforme gastado y trató de parecer un capitán apropiado. La pantalla parpadeó y apareció un rostro alienígena. Tenía grandes ojos compuestos como un insecto y mandíbulas que chasqueaban cuando hablaba. Este era el almirante Yang-gu Lee de la flota Vexai. Nave desconocida, ha entrado en el espacio de la coalición sin permiso. Identifíquese inmediatamente o enfrente la destrucción. Tamen respiró hondo. Soy el capitán Tamin Park de la nave Defiant Dawn de la Fuerza de Defensa Terrestre. Necesitamos ayuda médica y combustible. Tenemos gente herida a bordo. Los ojos del alienígena parecieron agrandarse aún más. Hubo un largo silencio. Luego, el almirante Lee habló de nuevo, su voz llena de confusión y miedo. Eso es imposible. Los humanos están extintos. La Tierra fue destruida hace 3 años por la horda salvaje. Vimos morir su mundo. La Tierra cayó, dijo Taman en voz baja. Pero sobrevivimos. Hay otros como nosotros esparcidos por la galaxia. Hemos estado huyendo desde entonces. En la estación, la doctora Yuna Choui apretó su rostro contra la ventana de observación. Era una mujer alta y delgada que estudiaba formas de vida alienígenas. Nunca había visto un humano vivo antes, solo imágenes en los registros históricos. La nave que colgaba en el espacio frente a la estación era diferente a todo lo que había visto. El acorazado humano era largo y angular, como una espada hecha de metal y cerámica. Su casco mostraba señales de muchas batallas, marcas de quemaduras de armas de energía, parches donde la armadura había sido reemplazada y extrañas modificaciones que parecían haber sido añadidas durante el vuelo. Era una nave construida para la guerra, pero también era claramente un hogar para muchas personas. Almirante, dijo la doctora Choui a su comunicador. Solicito permiso para abordar su nave. Si estos son realmente humanos, este es el mayor descubrimiento en la historia galáctica. La voz del almirante Lee crujió a través del sistema de comunicación. Absolutamente no. Podría ser una trampa. La Horda ha usado el engaño antes, pero... Taman había escuchado la transmisión. Doctora, puede subir a bordo si lo desea, pero traiga solo un pequeño equipo. Mi gente está nerviosa con los extraños. Hemos aprendido a ser cuidadosos. La bahía de acoplamiento de la Defiant Dawn era diferente a todo lo que había en la flota de la coalición, donde las naves alienígenas eran lisas y curvas. Aquí todo tenía bordes duros y un diseño práctico. Los miembros de la tripulación humana se movían rápidamente por los pasillos, sus rostros mostrando la tensión de largos viajes y el miedo constante. La doctora Choui y sus 2 asistentes fueron escoltados por la nave por guardias armados. Los humanos eran más pequeños que la mayoría de las especies de la coalición, pero se movían con propósito y confianza. Su equipo parecía tosco pero efectivo, como herramientas hechas por personas que tenían que arreglar cosas mientras eran atacadas. Llegaron al puente donde esperaba el capitán Park. Era un hombre de unos 40 años con cabello canoso y ojos cansados. Su uniforme estaba limpio pero mostraba signos de muchas reparaciones. Doctora, bienvenida a bordo, dijo cortésmente. Me disculpo por la escolta armada. Hemos aprendido que la supervivencia requiere precaución. Capitán Park, dijo la doctora Choui, según nuestros registros, todas las naves de evacuación humanas fueron destruidas por la Horda hace 3 años. ¿Cómo sobrevivieron? Taman sonrió tristemente. Tuvimos suerte y aprendimos a luchar sucio. La Horda espera una guerra civilizada, armas de energía, escudos, códigos de honor. Nosotros les dimos algo diferente.
La comandante Soyoung Kim activó una pantalla de pared que mostraba mapas estelares y registros de batalla. Hemos estado mapeando los movimientos de la Horda durante 3 años. No son destructores aleatorios. Están buscando algo específico. La pantalla mostraba docenas de sistemas estelares, todos marcados con diferentes símbolos. Los símbolos rojos marcaban sistemas destruidos por la Horda. Los símbolos amarillos mostraban sistemas bajo ataque. Los símbolos verdes eran seguros, pero había muy pocos de esos. Cada sistema que atacan tiene una cosa en común, continuó Soyoung. Ruinas antiguas, tecnología antigua de una raza llamada los predecesores. La Horda está recolectando algo. La doctora Choui estudió el gráfico con creciente emoción y miedo. Los predecesores construyeron una red de artefactos por toda la galaxia. Los hemos estado estudiando durante siglos, pero nunca entendimos su propósito. Creemos que sí, dijo Tamman en voz baja. Y si estamos en lo cierto, este sistema es el siguiente en su lista. Como si lo invocaran sus palabras, una alarma comenzó a sonar en toda la nave. Un joven oficial corrió al puente, su rostro pálido de miedo. Capitán, los sensores de largo alcance han detectado naves de la Horda. A 3 días de distancia y acercándose rápido. Es una flota de batalla completa. La voz del almirante Lee llegó a través del sistema de comunicación, aguda con pánico. Nave humana, los han traído aquí. Nos han condenado a todos. Tamman miró la imagen del almirante alienígena en la pantalla. No los trajimos aquí. Ya venían. Pero ahora tienen la oportunidad de sobrevivir. ¿De qué está hablando?, exigió Lee. Hemos estado luchando contra la Horda durante 3 años, respondió Tamman. Conocemos sus debilidades. Sabemos cómo dañarlos, pero necesitaremos su ayuda. La doctora Choui miró entre el capitán humano y su propio almirante. ¿Qué necesitan de nosotros? Santuario para nuestros civiles, dijo Tamman. Tenemos 50.000 personas en criosueño en esta nave. Si vamos a luchar contra la Horda, no podemos protegerlos a todos. ¿Y a cambio?, preguntó el almirante Lee con suspicacia. Les mostraremos cómo matar máquinas que se creen dioses, dijo la comandante Soyoung Kim con una fría sonrisa. Fuera de la nave, el espacio estaba oscuro y pacífico, pero todos sabían que en 3 días, esa paz sería destrozada. La Horda salvaje se acercaba, y por primera vez en la historia galáctica, se enfrentarían a un enemigo que se negaba a morir en silencio. Tamman miró las estrellas y pensó en la Tierra. Su hogar había desaparecido, pero su gente seguía viva. Habían llevado las esperanzas y los sueños de la humanidad a través de la galaxia en el casco de una sola nave. Ahora se plantarían aquí junto a alienígenas que alguna vez los habían creído extintos. La Defiant Dawn colgaba en el espacio como un guardián, sus armas encendidas y listas. Dentro de sus pasillos, 50.000 humanos dormidos soñaban con el hogar que habían perdido. En el puente, sus protectores se preparaban para la batalla que decidiría si la humanidad tenía un futuro entre las estrellas. 3 días para prepararse. 3 días para convertir una estación comercial en una fortaleza. 3 días para enseñarle a la galaxia que los humanos no se iban silenciosamente a la oscuridad. La doctora Yuna Choui caminó por los pasillos de la Defiant Dawn con asombro en sus ojos. La nave humana era un laberinto de pasajes y cámaras, todo construido con una eficiencia práctica que la impresionó. Cada superficie tenía un propósito. Cada espacio se utilizaba por completo. Esta sección alberga nuestras cápsulas criogénicas, explicó el teniente Hyun Nam, un joven ingeniero humano que había sido asignado como su guía. Apenas tenía 25 años, pero sus ojos contenían la sabiduría de alguien que había visto demasiada guerra. 50.000 personas duermen aquí, esperando que les encontremos un nuevo hogar. La bahía criogénica era enorme, extendiéndose cientos de metros en todas direcciones. Miles de cápsulas para dormir revestían las paredes, cada una conteniendo un humano en animación suspendida. Las luces parpadeaban suavemente en cada cápsula, indicando que los ocupantes estaban seguros y soñando. ¿Familias?, preguntó la doctora Choui en voz baja.
Todos los que pudimos salvar, respondió Hyune. Niños, ancianos, científicos, artistas, maestros. Llevamos todo el conocimiento y la cultura de la humanidad en estos pasillos. La doctora Choui tocó una de las cápsulas suavemente. Dentro, pudo ver a una joven humana, quizás de 10 años, durmiendo plácidamente. ¿Qué les pasará si pierden la próxima batalla? No se despertarán, dijo Hyune simplemente. Sería más amable así. Continuaron su recorrido, moviéndose por talleres donde ingenieros humanos trabajaban en armas y armaduras. La tecnología era diferente a todo lo que había en la coalición. Donde el equipo alienígena era elegante y liso, las herramientas humanas eran toscas y prácticas. Tuvimos que aprender rápido, explicó Hyune, recogiendo un extraño dispositivo que zumbaba con energía. La Horda usa armas de energía y escudos de energía. Así que volvimos a lo básico. Armas cinéticas, ojivas explosivas, cualquier cosa que pudiera atravesar sus defensas. La doctora Choi examinó el dispositivo. Parecía haber sido construido con piezas de repuesto y materiales rescatados, pero podía sentir la inteligente ingeniería detrás de su apariencia simple. Esto es tecnología de la Horda, dijo con sorpresa, reconociendo algunos de los componentes. Recuperamos todo lo que podemos de sus restos, admitió Hyune. La Horda construye buen equipo, pero no son creativos. Siguen patrones. Una vez que entiendes el patrón, puedes vencerlos. Llegaron al centro de mando de la nave, donde el capitán Taman Park se reunía con sus oficiales superiores. La sala estaba llena de pantallas que mostraban mapas estelares, informes de preparación de armas y análisis tácticos. Doctora, la saludó el capitán Park. Espero que el teniente Nam le haya mostrado todo lo que necesitaba ver. Más de lo que esperaba, respondió honestamente. Su nave es notable. Pero tengo que preguntar, ¿cómo sobrevivieron realmente cuando todas las demás flotas humanas fueron destruidas? La expresión del capitán se oscureció. No fuimos los únicos en escapar de la Tierra. Había docenas de naves de evacuación transportando millones de personas, pero la Horda nos persiguió uno por uno. La comandante Soyeon Kim activó una pantalla holográfica que mostraba la batalla final por la Tierra. El planeta ya estaba perdido cuando comenzó la evacuación, pero la fuerza de defensa mantuvo la línea el tiempo suficiente para que algunas naves escaparan. El holograma mostraba cientos de naves humanas huyendo de la Tierra mientras enormes naves alienígenas las perseguían. 1. Las naves de evacuación fueron atrapadas y destruidas, sus luces parpadeando en la pantalla. Sobrevivimos porque aprendimos a pensar como el enemigo, dijo la capitana Sujin Bai, una mujer de cabello negro corto y cicatrices en las manos por el entrenamiento de piloto. La Horda sigue patrones predecibles. Son máquinas. Máquinas muy inteligentes, pero aún así máquinas. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó la doctora Choui, inclinándose con interés. El teniente Nam abrió otra pantalla. Esta mostraba frecuencias de comunicación y flujos de datos. Hablan entre sí constantemente, compartiendo información y coordinando ataques, pero usan los mismos métodos de cifrado, los mismos protocolos donde quiera que vayan. Y ustedes aprendieron a escuchar. Mejor que eso, dijo Hyune con una sonrisa orgullosa. Aprendimos a responder. A veces podemos hacer que se ataquen entre sí o enviarles información falsa sobre nuestra posición. La doctora Choui sintió que su corazón daba un vuelco. La coalición había estado luchando contra la Horda durante décadas sin interferir con éxito en sus comunicaciones. La idea de que estos refugiados hubieran descifrado códigos que desconcertaban a los científicos más grandes de la galaxia era casi imposible de creer. Tiene que compartir esto con la flota de la coalición, dijo con urgencia. El almirante Lee necesita saber lo que ha descubierto. Lo haremos, le aseguró el capitán Park. Pero primero, necesitamos saber si está dispuesta a ayudarnos a cambio. ¿A qué se refiere, comandante? Soyeon Kim señaló una sección del mapa estelar. Este sistema tiene la mayor colección de artefactos predecesores de la galaxia. La Horda no viene aquí por accidente. Quieren algo específico.
Los artefactos han sido estudiados durante siglos, dijo la doctora Choi. Son solo ruinas, restos de una civilización antigua. ¿Lo son?, preguntó el teniente Nam. La llevó a una estación de trabajo donde símbolos alienígenas se desplazaban por varias pantallas. Hemos estado analizando los datos que nos envió sobre los sitios de los predecesores. Los artefactos no son solo ruinas. Son parte de una red. La pantalla cambió para mostrar un mapa tridimensional de la galaxia. Miles de puntos de luz marcaban las ubicaciones de los sitios de los predecesores conectados por líneas delgadas que formaban una compleja red a través del espacio. Es un sistema de comunicación, explicó So-young. O tal vez una red informática. Los sitios se comunican entre sí utilizando el entrelazamiento cuántico. La información viaja instantáneamente por toda la galaxia. La doctora Choi se miró la pantalla con asombro. Eso es imposible. Ninguna civilización podría construir algo a esa escala. Los predecesores no eran una civilización normal, dijo el capitán Park en voz baja. Y la Horda sabe lo que es realmente esta red. Por eso están recolectando los componentes. Una alarma sonó en toda la nave. Un oficial de comunicaciones llamó desde su puesto. Capitán. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria del almirante Lee. El rostro con forma de insecto del almirante apareció en la pantalla principal, sus ojos compuestos reflejando preocupación y confusión. Capitán Park, nuestros sensores de largo alcance muestran que la flota de la Horda ha cambiado de rumbo. Se están moviendo más rápido de lo esperado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Park. 18 horas, tal vez menos. El puente quedó en silencio. 18 horas no era tiempo suficiente para evacuar a los civiles o preparar defensas adecuadas. Almirante, dijo la doctora Choice, dando un paso adelante, necesitamos activar la red de predecesores. Si realmente es un sistema de comunicación a nivel galáctico, tal vez podamos usarlo para pedir ayuda. Los artefactos nunca han mostrado ninguna actividad, respondió Lee. Nuestros científicos han intentado durante generaciones hacerlos funcionar. Sus científicos no tenían acceso a los protocolos de comunicación de la Horda, dijo el teniente Nam con confianza. Denos acceso al sitio del artefacto y activaremos la red. El capitán Park miró a sus oficiales, viendo determinación en sus rostros. Almirante, vamos a necesitar voluntarios. Va a ser un trabajo peligroso y nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué voluntarios?, preguntó Lee con suspicacia. De ambas tripulaciones, respondió Park. Humanos y alienígenas trabajando juntos. Si vamos a sobrevivir las próximas 18 horas, necesitamos confiar el uno en el otro por completo. La doctora Choi miró alrededor del puente a los rostros humanos que la observaban. Estas personas lo habían perdido todo. Su mundo, sus familias, su futuro. Pero no se habían rendido. Todavía estaban luchando, todavía esperanzados, todavía tratando de proteger a las personas inocentes que dormían en las cámaras criogénicas. Lo haré, dijo con firmeza. Trabajaré con su gente para activar la red. El capitán Park sonrió por primera vez desde que la había conocido. Entonces, manos a la obra. Tenemos una galaxia que salvar. Afuera, el espacio permanecía oscuro y vacío. Pero en algún lugar del vacío, las naves de la Horda corrían hacia el sistema a velocidades que doblaban la realidad misma. Las máquinas venían a reclamar su premio, y no esperaban resistencia de las civilizaciones primitivas que habían aplastado tantas veces antes. Estaban a punto de aprender que los humanos tenían ideas diferentes sobre la rendición. El sitio del artefacto predecesor se encontraba en la superficie de Kepler 442b, una luna estéril cubierta de antiguas estructuras que parecían torres cristalinas que se alzaban hacia las estrellas. La doctora Yuna Choi había visitado este lugar muchas veces, pero nunca con humanos a su lado. El ingeniero Donuxin se arrodilló junto a una de las formaciones de cristal más grandes, sus manos moviéndose sobre su superficie con sorprendente delicadeza.
Era un hombre tranquilo de unos 30 años con ojos cuidadosos y dedos firmes que parecían entender la tecnología de maneras que impresionaban incluso a los científicos alienígenas. Los patrones de resonancia están todos mal, dijo, mirando a la doctora Choui. Su gente ha estado tratando de activar estos artefactos usando frecuencias de energía, pero así no es como funcionan. Entonces, ¿cómo funcionan?, preguntó ella, frustrada. Los científicos de la coalición habían pasado siglos estudiando estas ruinas sin hacer ningún progreso real. No son máquinas, dijo el teniente Ji-Hun Nam, que trabajaba en un cristal cercano. Son más como computadoras vivas. Responden a patrones de pensamiento, no a patrones de energía. La doctora Choui sintió que su corazón secundario daba un vuelco. Eso es imposible. Ninguna tecnología puede leer mentes. No leer mentes, corrigió Donuk. Responden a patrones neuronales. Tipos específicos de pensamientos crean resonancias cuánticas específicas. Los predecesores construyeron su red para trabajar con seres conscientes, no solo con máquinas. Detrás de ellos, la sacerdotisa Belnara de los Morun observaba con creciente emoción. Los Mordon eran seres cristalinos que vivían miles de años, y Nara era vieja, incluso para sus estándares. Su cuerpo estaba hecho de mineral vivo que captaba y reflejaba la luz en hermosos patrones. Las viejas canciones, susurró, su voz como campanillas de viento en una suave brisa. Las viejas canciones hablan de los constructores que pensaban como una sola mente a través de las estrellas. Pensábamos que eran solo mitos. No mitos, dijo Donuk. Historia. Colocó ambas manos planas sobre el cristal y cerró los ojos. Voy a intentar algo. Todos quédense atrás. El cristal comenzó a brillar con una suave luz azul. Luego, el brillo se extendió a otros cristales cercanos y luego a otros más allá de ellos. En cuestión de minutos, todo el sitio del artefacto estaba vivo con una luz pulsante que parecía respirar como un ser vivo. Por el gran cristal, jadeó Belnara. Es hermoso. Donuk abrió los ojos, y la doctora Choui vio que ahora brillaban con la misma luz azul que los cristales. Cuando habló, su voz llevaba armónicos que no habían estado allí antes. Puedo oírlos, dijo suavemente. Los predecesores. Todavía están aquí en la red. Han estado esperando que alguien los despierte. ¿Quiénes son?, preguntó la doctora Choui, aunque temía la respuesta. Eran como nosotros una vez. Seres biológicos que construyeron esta red para defender la galaxia. Pero cuando llegó la primera horda, tuvieron que tomar una decisión. Subieron sus mentes a la red para convertirse en sus guardianes. Los cristales pulsaron más brillantes, y de repente el aire sobre ellos tembló. Aparecieron imágenes holográficas que mostraban la historia de la galaxia en avance rápido. Civilizaciones antiguas surgieron y cayeron. Guerras fueron libradas y terminaron. Y a través de todo, la red de cristales observó y esperó. La horda no es nueva, continuó Donuk, su voz ahora llevando un extraño eco como si alguien más estuviera hablando a través de él. Han atacado la galaxia antes, muchas veces. La red fue construida para detenerlos, pero necesita seres conscientes para operarla correctamente. ¿Qué pasó con la horda original?, preguntó el teniente Nam nerviosamente. Fueron destruidos, respondió la voz a través de Donuk. Pero dejaron semillas, programas dormidos que podrían reconstruirlos. La horda actual ha descendido de esas semillas. La doctora Choi sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuántas veces ha pasado esto? 7 ciclos. 7 veces la galaxia ha enfrentado la extinción. 6 veces la red la ha salvado. Pero cada vez menos predecesores permanecen conscientes dentro del sistema. Se desvanecen uno por uno hasta que solo quedan ecos. La sacerdotisa dio un paso adelante, su cuerpo cristalino reflejando la luz del artefacto en patrones de arcoíris. Las viejas canciones hablan de la prueba final. Cuando los últimos predecesores se desvanezcan, nuevos guardianes deben tomar su lugar. Por eso la horda está recolectando componentes de la red, dijo el predecesor Donuk. Están tratando de evitar que la red elija nuevos guardianes.
Si pueden romper suficientes conexiones, el sistema se apagará permanentemente. ¿Y entonces?, preguntó la doctora. Choui, aunque ya sabía la respuesta, entonces nada los detendrá, consumirán cada mundo, cada civilización hasta que la galaxia esté vacía y oscura. El teniente Nam miró los cristales brillantes con nueva comprensión. Por eso vinieron tan fuerte por la humanidad. Sabían que teníamos el potencial de interactuar con la red. Todas las especies conscientes tienen ese potencial, corrigió la voz del predecesor. Pero los humanos piensan de maneras que son compatibles con nuestra programación original. Su especie aprende rápidamente, se adapta constantemente y nunca pierde la esperanza, incluso cuando se enfrenta a probabilidades imposibles. La voz del capitán Taman Park crepitó a través de sus comunicadores. Equipo, tenemos un problema. La flota de la Horda acaba de salir del hiperespacio, 6 horas antes. La doctora Choui miró al cielo donde podía ver nuevas estrellas que no habían estado allí minutos antes. Las naves de la Horda eran formas masivas y oscuras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. ¿Cuánto tiempo necesitamos para activar la red completa?, preguntó ella con urgencia. Donuk permaneció en silencio por un momento, consultando con las voces en su cabeza. La red es a nivel galáctico. Tomará al menos 12 horas poner todos los sistemas en línea, y eso es si tenemos a alguien permanentemente conectado para coordinar la activación. ¿Permanentemente?, preguntó el teniente Nam con creciente alarma. El coordinador debe unirse a los predecesores en la red, explicó Donuk tristemente. Su conciencia se convierte en parte del sistema. Viven para siempre, pero nunca más en forma física. Los cristales a su alrededor pulsaron más rápido ahora, como si sintieran la amenaza que se acercaba. En el cielo, las formas oscuras de las naves de la Horda se hacían más grandes a medida que se acercaban al sistema. Lo haré, dijo la doctora Choi en voz baja. No, respondió Donuk con firmeza. Tiene que ser alguien que entienda tanto la inteligencia biológica como la artificial. Alguien que haya estudiado la tecnología de la Horda y haya aprendido a pensar como ellos. Miró al teniente Nam con ojos tristes. Tiene que ser un humano, Nam asintió lentamente. Me lo imaginaba. ¿Cuánto tiempo tengo? La flota estará en alcance de armas en 4 horas, informó la voz del capitán Park a través del comunicador. Puedes activar las defensas de la red para entonces. ¿Las defensas locales? Sí, confirmó Donuk. Pero el sistema completo a nivel galáctico tardará más. Entonces los retendremos aquí, dijo Park con gravedad. Haremos nuestra resistencia y les daremos el tiempo que necesitan. La doctora Choui miró al teniente Nam, viendo el miedo y la determinación luchar en su joven rostro. ¿Estás seguro de esto? Una vez que te unes a la red, no hay vuelta atrás. Nam sonrió tristemente. Doctora, mi especie perdió nuestro mundo natal hace 3 años. La mayor parte de mi familia está muerta y el resto duerme en cápsulas criogénicas en la Defiant Down. Si puedo salvarlos y salvar a su gente también, entonces vale la pena. Los cristales comenzaron a cantar, un sonido armonioso que parecía provenir de lo profundo de la propia luna. La red estaba despertando después de millones de años de inactividad, y estaba ansiosa por defender la galaxia una vez más. En el espacio sobre ellos, la flota de la coalición del almirante Hyun Bui formó líneas de batalla junto al acorazado humano. Era una fuerza lamentablemente pequeña en comparación con la horda armada que se acercaba. Pero por primera vez en la historia galáctica, tenían esperanza. Los antiguos guardianes estaban despertando, y pronto tendrían ayuda de los miembros más nuevos de su vigilancia eterna. El teniente Nam caminó hacia el cristal central, listo para sacrificar su existencia física por el futuro de toda la vida en la galaxia. Detrás de él, sus amigos observaban con orgullo y tristeza, sabiendo que su coraje resonaría por la eternidad. El espacio sobre Kepler 442 explotó en luz y fuego cuando 2 tipos de guerra muy diferentes se encontraron por primera vez. La flota de la Horda avanzó en formación perfecta. Sus naves oscuras brillaban con escudos de energía y matrices de armas que podían hacer estallar planetas. Esperaban la batalla habitual.
Armas de energía contra escudos de energía, con la tecnología superior ganando rápidamente. No estaban preparados para lo que los humanos trajeron a la lucha. La capitana Sujin Bai lideró su escuadrón de cazas en la primera carrera de ataque, sumergiéndose hacia el acorazado más grande de la horda como aves de presa. Sus pilotos volaban naves que parecían chatarra voladora en comparación con los elegantes cazas alienígenas, pero se movían con un propósito mortal. «Recuerden el plan», gritó por el comunicador. «Golpéenlos con todo lo que tenemos. Luego salgan rápido. No estamos tratando de ganar. Estamos ganando tiempo». Los cazas humanos abrieron fuego con armas que la horda nunca había visto antes. En lugar de rayos de energía, lanzaron nubes de pequeños proyectiles metálicos que se movían a una velocidad increíble. Los escudos de la horda, diseñados para detener armas de energía, eran inútiles contra la materia sólida que se movía a una velocidad cercana a la de la luz. El jefe de artillería Mino Kang observó desde el puente de la Defiant Dawn cómo sus armas encontraban sus objetivos. Impactos directos en sus generadores de escudo primarios, informó con sombría satisfacción. Sus defensas están abajo en un 30%. El capitán Taman Park estaba en el centro del puente, coordinando la batalla con tranquila eficiencia. A su alrededor, su tripulación trabajaba en sus puestos con la suave precisión de personas que habían estado luchando por sus vidas durante 3 años. «Naves de la coalición, soy Park», dijo por su comunicador. «Apuntad a las naves que hemos debilitado. Usad vuestras armas pesadas mientras sus escudos están bajos». La voz del almirante Yang Gulei crepitó por el comunicador. «Entendido. Todas las naves, concentrad el fuego en las naves dañadas». La flota de la coalición abrió fuego con masivos cañones de energía que iluminaron el espacio como soles artificiales. Las naves de la horda debilitadas, aún recuperándose de los ataques cinéticos, se vieron abrumadas por una potencia de fuego de la que no podían defenderse adecuadamente. Por primera vez en la historia registrada, las naves de la horda comenzaron a explotar. En la superficie de la luna, el teniente Hyun Nam sintió la batalla que se libraba arriba a través de la conexión de la red. Los cristales a su alrededor pulsaban con energía urgente, y podía sentir que las voces de los predecesores se hacían más fuertes a medida que más de la red se ponía en línea. «Las defensas locales se están activando», informó el ingeniero Donuk Sin. Sus ojos aún brillaban con luz azul, pero su voz era la suya de nuevo. «Pero el sistema a nivel galáctico necesita que alguien lo coordine permanentemente». Nam miró el cristal central, que pulsaba con una luz invitadora. Sabía que una vez que lo tocara, su cuerpo físico moriría y su conciencia se uniría a los guardianes eternos. Era un pensamiento aterrador, pero también extrañamente pacífico. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó la doctora Yuna Choui, monitoreando la batalla a través de su escáner. «La flota de la coalición está luchando bien, pero están superados en número 10-1, respondió Donuk. «Incluso con tácticas humanas, no pueden resistir más de 2 horas. Entonces no perdamos más tiempo», dijo Nam con firmeza. Se acercó al cristal, pero se detuvo cuando sonó una nueva alarma. Sobre ellos, el espacio se iluminó con un tipo diferente de explosión. La doctora Ayun Son, trabajando frenéticamente en la enfermería de la Defiant Dawn, levantó la vista mientras la nave se estremecía por un impacto masivo. «Impacto directo en la cubierta 7», gritó alguien. «Estamos perdiendo atmósfera». Son tomó su kit médico y corrió hacia la sección dañada. Los pasillos estaban llenos de humo y el sonido de las alarmas de emergencia. Los miembros de la tripulación pasaron corriendo junto a ella, llevando a camaradas heridos, sus rostros sombríos de determinación. La batalla no iba bien. A pesar de su éxito inicial, las fuerzas humanas y de la coalición estaban siendo lentamente abrumadas. La horda se había adaptado a sus tácticas y avanzaba con una eficiencia implacable. En el espacio, el escuadrón de cazas del capitán Bea se había reducido a la mitad de su fuerza. Su propia nave había perdido su motor izquierdo y estaba perdiendo combustible. Pero ella continuó liderando ataques contra la flota enemiga. «Todos los cazas, soy Bai», gritó por el comunicador, cada vez más estático. «Hemos hecho nuestro trabajo.
Las grandes naves pueden encargarse de esto a partir de ahora. Pero incluso mientras hablaba, pudo ver que las grandes naves también estaban en problemas. La Defiant Dawn estaba rodeada por 3 acorazados de la Horda, su casco marcado por impactos de armas de energía. La nave insignia del almirante Lee estaba seriamente escorada, liberando atmósfera por múltiples brechas. En la superficie de la luna, Nam podía sentir la desesperación de la batalla a través de la conexión de la red. Las antiguas defensas se estaban activando, pero demasiado lento. Los guardianes de la galaxia habían estado dormidos demasiado tiempo, y despertarlos era como intentar arrancar un motor frío. Tengo que hacerlo ahora, dijo, extendiendo la mano hacia el cristal central. Espera, dijo la doctora. Choi con urgencia. Podría haber otra manera. ¿Qué pasa si no necesitamos una interfaz permanente? ¿Qué pasa si solo necesitamos a alguien para activar la red y luego retroceder? Donuk negó con la cabeza tristemente. La red requiere guía consciente. Sin una mente viva para coordinar sus defensas, es solo una colección de máquinas antiguas. Pero ¿qué pasa si le damos múltiples mentes?, sugirió la sacerdotisa Belnar. Su cuerpo cristalino estaba resonando con la energía del artefacto, creando hermosos sonidos armónicos. Las viejas canciones hablan de los constructores trabajando como una sola conciencia, pero originalmente eran muchos seres. Nam se detuvo, su mano a centímetros del cristal. ¿Quieres decir, compartir la carga? Exactamente, continuó la sacerdotisa. En lugar de que una persona sacrifique todo, ¿qué pasa si varios de nosotros damos una parte de nosotros mismos a la red? La doctora Choi sintió la esperanza agitarse en su pecho. ¿Funcionaría eso? Donuk consultó las voces de los predecesores en su mente. Después de un momento, asintió lentamente. Dicen que es posible, pero peligroso. Si la conciencia compartida falla, todos los involucrados podrían perderse para siempre. ¿Cuántas personas necesitaríamos?, preguntó Nam. Al menos 5, respondió Donuk. Representantes de diferentes especies para dar a la red una perspectiva más amplia. Sobre ellos, la batalla estaba llegando a su clímax. La Defiant Dawn estaba funcionando con energía de emergencia y la flota del almirante Lee estaba en plena retirada. Las naves de la Horda avanzaban, confiadas en su inevitable victoria. Pero habían cometido un error crucial. Mientras se centraban en los objetivos militares, habían ignorado al pequeño equipo que trabajaba en la superficie de la luna. Yo lo haré, dijo la doctora Choui con firmeza. Y yo, añadió la sacerdotisa Belnara. Cuéntenme a mí, dijo Nam con alivio y determinación. Donuk asintió. Yo ya estaba parcialmente conectado. Eso hace 4. Buscaron un quinto voluntario. La voz del capitán Park llegó a través de sus comunicadores. Débil pero decidida. Soy Park. La nave está muy dañada, pero seguimos luchando. ¿Cuánto tiempo más necesita?, explicó la doctora Choui rápidamente. Necesitamos un voluntario más para la interfaz de red. Alguien dispuesto a compartir su conciencia con los antiguos guardianes. Hubo una pausa. Luego la voz de Park regresó, firme y segura. Inclúyame, doctora. Si significa que mi gente sobrevive, con gusto me uniré a la red. Los 5 voluntarios se tomaron de las manos alrededor del cristal central. Al tocar su superficie juntos, la luz explotó hacia afuera desde el sitio del artefacto. La red que había dormido durante millones de años de repente cobró vida. Su conciencia se extendió por toda la galaxia en un abrir y cerrar de ojos. En el espacio superior, la flota de la Horda se encontró frente a un enemigo que nunca antes habían encontrado. Antiguas plataformas de armas escondidas por todo el sistema se activaron y comenzaron a disparar. Bases de asteroides se rebelaron y lanzaron enjambres de cazas automatizados. El propio tejido del espacio comenzó a volverse contra los invasores. Por primera vez en su existencia, las máquinas de la Horda sintieron algo que nunca antes habían experimentado. Miedo. Los guardianes de la galaxia estaban despiertos y tenían nuevos aliados en su eterna lucha contra la oscuridad. 6 meses después de la batalla de Kepler 442,
La galaxia era un lugar muy diferente. La antigua red que había dormido durante millones de años ahora zumbaba con actividad. Sus nodos de cristal brillaban suavemente en miles de mundos. Y en su corazón, 5 nuevos guardianes trabajaban juntos para proteger toda la vida en la galaxia. El almirante Taman Park estaba en el puente de la Defiant Dawn, pero ya no era el mismo hombre que había huido de la Tierra hace 3 años. Sus ojos tenían destellos de luz azul que coincidían con la red de cristal, y cuando hablaba, a veces había un eco de antigua sabiduría en su voz. Informe de estado, dijo a su tripulación, aunque ya sabía la respuesta a través de la conexión de la red. Comandante. So-Young Kim sonrió mientras leía sus pantallas. Todos los supervivientes humanos han sido despertados con éxito del criosueño. Las naves coloniales están llegando a sus nuevos mundos de origen según lo programado. A través de la red, Park podía sentir la alegría de su gente al pisar tierra firme por primera vez en años. 50.000 humanos estaban esparcidos por una docena de mundos ahora, construyendo nuevas ciudades y plantando los primeros cultivos de lo que se convertirían en civilizaciones prósperas. Pero no toda su conciencia estaba centrada en las preocupaciones humanas. Como parte de la conciencia compartida de la red, también podía sentir a la doctora Yuna Choi trabajando con científicos alienígenas para comprender tecnologías recién despertadas. Su parte de la conciencia guardiana se especializaba en investigación y descubrimiento, ayudando a las especies más jóvenes a realizar avances científicos que les habrían llevado siglos lograr solos. La conciencia del teniente Hyun Nam se había convertido en el estratega militar de la red, coordinando las defensas en toda la galaxia. A través de él, Park podía sentir la ubicación de cada unidad activa de la Horda, cada amenaza potencial, cada mundo que pudiera necesitar protección. La antigua sabiduría de la sacerdotisa Belnara ayudó a la red a comprender los patrones más profundos de la civilización galáctica. Su conciencia se extendía a través del tiempo y el espacio, viendo cómo las acciones en el presente afectarían el futuro de todas las especies. Y el ingeniero Donuxin sirvió como puente entre los nuevos guardianes y los antiguos, traduciendo el conocimiento de los predecesores en formas que las mentes más jóvenes pudieran entender. Juntos, habían aprendido la verdad sobre la Horda y su propósito. Las máquinas no eran conquistadores ni destructores. Eran una prueba creada por los predecesores para evaluar a las especies más jóvenes. Aquellas civilizaciones que podían unirse frente a la extinción, que podían sacrificarse por otros y trabajar juntas a pesar de sus diferencias, eran invitadas a unirse a la comunidad galáctica como miembros de pleno derecho. Aquellas que fallaban la prueba eran eliminadas, no por crueldad, sino por necesidad. Una especie que no podía cooperar con otras, que destruiría en lugar de preservar, era demasiado peligrosa para permitir que se extendiera por las estrellas. Señor, llamó el capitán Gu Jin-an desde su posición en la estación táctica. Park lo había ascendido a capitán de la Defiant Dawn cuando él mismo había sido elevado a almirante de la flota guardiana. Estamos recibiendo una señal de socorro del borde exterior. Una especie desconocida está informando ataques de la Horda. Park sintió el familiar peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A través de la red, podía sentir a sus compañeros guardianes concentrando su atención en la nueva crisis. ¿Análisis?, preguntó, aunque ya estaba revisando los datos a través de su conexión de red. La especie se llama a sí misma los Ktmore, dijo la voz de la doctora Choi, hablando a través de la red directamente a su mente. Son formas de vida basadas en silicio, muy inteligentes, pero muy agresivas. Se han estado expandiendo rápidamente por su cúmulo estelar local. ¿Su nivel tecnológico?, preguntó la voz mental de Nam, aproximadamente equivalente a donde estaban los humanos hace 50 años. La antigua conciencia de Belnara respondió, pero lo han estado usando principalmente para la guerra entre ellos. Park consideró la situación cuidadosamente. Los Ktmore estaban enfrentando su prueba por la Horda, la misma prueba que toda especie eventualmente tenía que pasar. La pregunta era si tenían la sabiduría y la cooperación necesarias para sobrevivir. Preparen la flota, ordenó en voz alta al capitán An. Pero recuerden, no estamos allí para librar sus batallas por ellos.
Estamos allí para observar y evaluar. La flota guardiana que se reunió alrededor de la Defiant Dawn era diferente a cualquier fuerza militar en la historia galáctica. Naves humanas volaban junto a cruceros Vestai y naves cristalinas Mortín. Antiguos enemigos se habían convertido en aliados, unidos por su experiencia compartida de sobrevivir a las pruebas de la Horda. Mientras saltaban al hiperespacio, Park pensó en el extraño camino que lo había traído hasta aquí. Había comenzado como un capitán refugiado, huyendo de la destrucción de su mundo natal con una nave llena de civiles dormidos. Ahora era uno de los protectores de la galaxia, ejerciendo un poder que los antiguos predecesores habían construido durante millones de años. La responsabilidad era enorme, pero no la llevaba solo. A través de la red, podía sentir el apoyo de sus compañeros guardianes, la sabiduría de los predecesores y la esperanza de miles de millones de seres conscientes en toda la galaxia. Cuando llegaron al sistema natal de Ctmore, encontraron una especie en caos. Los alienígenas basados en silicio tenían tecnología poderosa y fuerzas militares impresionantes, pero usaban ambas para luchar entre sí, incluso mientras la Horda atacaba sus mundos. Es como ver una casa arder mientras los dueños discuten sobre quién es el dueño del extintor, observó el capitán An con gravedad. Park estudió las pantallas tácticas, viendo el patrón familiar de la estrategia de la Horda. Las máquinas no estaban tratando de destruir a los Kate rápidamente. En cambio, aplicaban la presión suficiente para obligar a los alienígenas a tomar una decisión. Unirse o morir. Abran un canal a todas las naves Cati, ordenó Park. La respuesta fue inmediata y hostil. Docenas de voces alienígenas comenzaron a gritar a la vez, cada una acusando a las otras de traer la Horda a su sistema, cada una exigiendo que los recién llegados eligieran bando en sus guerras civiles. Park esperó pacientemente a que el ruido disminuyera, luego habló con tranquila autoridad. Soy el almirante Tamim Park de la flota guardiana. Estamos aquí para observar su prueba por la Horda. Si la aprueban o fracasan depende enteramente de sus propias decisiones. ¿Prueba?, chilló uno de los comandantes Ctmore. Estas máquinas están tratando de exterminarnos. Sí, asintió Park con calma. Eso es lo que hacen con las especies que fallan la prueba, pero pueden ser derrotadas si trabajan juntas. A través de la red, compartió información táctica con las flotas Ctmore. El mismo conocimiento que había permitido a la humanidad y la coalición sobrevivir a su propia prueba. Les mostró las debilidades de la Horda, sus patrones predecibles, las formas en que la cooperación podía superar la tecnología superior. Algunos de los Ctmore escucharon. Otros continuaron luchando entre sí, convencidos de que sus enemigos eran una amenaza mayor que las máquinas que consumían sus mundos. Park observó con tristeza cómo varias flotas Cati se destruían entre sí en batallas sin sentido mientras las naves de la Horda cosechaban metódicamente sus planetas natales. La prueba era clara: trabajar juntos o enfrentar la extinción. Pero no todas las especies tenían la sabiduría para verlo. Al final, aproximadamente la mitad de la población Ctmore sobrevivió. Aquellos que habían aprendido a cooperar fueron bienvenidos a la comunidad galáctica y se les ofrecieron nuevos mundos para colonizar. Aquellos que habían continuado luchando entre sí hasta el final se habían ido, sus voces silenciadas para siempre. Otra especie salvada, dijo el capitán An en voz baja mientras se preparaban para abandonar el sistema. Media especie, corrigió Park. La otra mitad eligió su propio destino. A través de la red, podía sentir a sus compañeros guardianes compartiendo su mezcla de satisfacción y tristeza. Salvar civilizaciones enteras era un trabajo gratificante. Pero venía con el terrible conocimiento de que algunas no podían ser salvadas. Mientras la flota guardiana saltaba al hiperespacio, Park miró las estrellas y pensó en el futuro. En algún lugar de allí, otras especies enfrentaban sus propias pruebas. Algunas pasarían y se unirían a la comunidad galáctica. Otras fracasarían y se desvanecerían en la oscuridad. Pero para aquellos que eligieron la cooperación sobre el conflicto, que valoraron la vida sobre la conquista, la galaxia ofrecía infinitas posibilidades. La antigua red los guiaría, los protegería y los ayudaría a alcanzar alturas que ninguna especie podría lograr sola. En la bahía conmemorativa de la nave, un nuevo holograma cobró vida. La conciencia del ingeniero Don Yuk Sin apareció.
Ya no era completamente humano, pero seguía siendo reconocible. ¿Cómo se están adaptando nuestros compatriotas a sus nuevos hogares?, preguntó, su voz con armónicos de la red. Mejor de lo que esperaba, respondió Park. A los niños, especialmente, parece encantarles tener tierra firme bajo sus pies de nuevo. Sin sonrió, y por un momento, se pareció exactamente al joven ingeniero que se había ofrecido a sacrificarlo todo por el futuro de la galaxia. Entonces valió la pena, todo ello. Park asintió, sintiendo la verdad de esas palabras resonar a través de la red. Habían perdido su humanidad original, pero habían ganado algo más grande. La oportunidad de proteger y guiar toda la vida en la galaxia. La Defiant Dawn navegó por las estrellas. Ya no era una nave de refugiados, sino una nave guardiana. En sus pasillos, la tripulación humana trabajaba junto a aliados alienígenas. Todos unidos por el conocimiento de que servían a algo más grande que cualquier especie o mundo. Detrás de ellos, la galaxia continuaba su antigua danza de nacimiento y crecimiento, destrucción y renovación. Y vigilando todo, 5 nuevos guardianes mantenían su vigilia eterna, asegurando que la vida y la esperanza nunca se extinguirían de las estrellas.